Quiero que pienses en algo que probablemente ocurrió esta semana. Algo tan pequeño y tan cotidiano que quizás ni lo recuerdas. Una conversación en casa que terminó peor de lo que empezó. Una respuesta dada con más dureza de la necesaria. Una persona que esperaba algo de ti y recibió menos de lo que merecía, no porque no tuvieras nada que dar, sino porque en ese momento toda tu energía estaba reservada para otro lugar. Ahora piensa en algo que también ocurrió esta semana. Una reunión. Una llamada importante. Un momento en que alguien con poder sobre alguna parte de tu vida estaba frente a ti. Y recuerda cómo te comportaste en ese momento. La paciencia que tuviste. La claridad con que escuchaste. El cuidado con que elegiste cada palabra. La atención que pusiste en no cometer ningún error que pudiera costar algo. ¿Lo tienes? ¿Tienes las dos imágenes en la mente? Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuál de las dos personas en esas dos situaciones era la versión más generosa de ti? ¿Cuál recibió más cuidado, más atención, más paciencia? ¿Y cuál de las dos tenía más derecho a recibirlos? Esa distancia que acabas de notar, esa pequeña incomodidad que quizás ya estás sintiendo, es el centro de todo lo que vamos a explorar hoy. Porque hay algo que la mayoría de las personas hacemos de manera completamente automática, sin decidirlo, sin notarlo, y que sin embargo define con una claridad brutal quiénes somos de verdad. No quiénes creemos ser, no quiénes queremos ser, quiénes somos en los momentos que nadie está evaluando. Y la pregunta que quiero explorar contigo hoy no es cómoda. No es de esas que uno escucha y asiente con facilidad, porque está de acuerdo. Es de las que producen una pequeña contracción interna, de las que hacen que algo en ti quiera cambiar de tema. Pero si te quedas, si le das a esta pregunta el tiempo que merece, creo que vas a entender algo sobre ti mismo y sobre las personas que te rodean que va a cambiar la manera en que ves ciertas situaciones cotidianas que hasta ahora pasaban completamente desapercibidas. Empecemos por lo más básico, por una observación que suena tan simple que casi da vergüenza decirla en voz alta, pero que tiene implicaciones que van muy lejos. Los seres humanos no distribuimos nuestra energía, nuestra paciencia y nuestra amabilidad de manera uniforme. No les damos lo mismo a todas las personas. No llegamos a todas las conversaciones con la misma disposición. Algunos reciben nuestra mejor versión. Otros reciben lo que queda después de que la mejor versión fue al trabajo, a la reunión, a la llamada importante, al lugar donde había algo en juego para nosotros. Eso, en sí mismo, no debería sorprender ahora a nadie. Todos lo sabemos de alguna manera. Pero lo que creo que la mayoría no ha mirado de frente es el patrón que hay detrás de esa distribución desigual. ¿Qué determina quién recibe lo mejor de ti y quién recibe los restos? Y cuando uno lo mira de frente, lo que encuentra no es lo que esperaba encontrar. Porque la lógica que usamos para distribuir nuestra energía relacional no es la lógica del amor, ni la del mérito, ni la de la importancia real de la persona. Es la lógica del cálculo. Inconsciente, automático, pero cálculo al fin. Damos más a quien puede darnos más a cambio. Nos contenemos más con quien puede perjudicarnos. Somos más cuidadosos con quien tiene poder sobre alguna dimensión de nuestra vida. Y somos más descuidados, más bruscos, más impacientes, con quien no tiene ninguna capacidad de hacernos daño porque ya nos tiene, porque ya nos quiere, porque ya no tiene ninguna puerta que cerrar. ¿Y quiénes son esas personas? Las más cercanas, las que más nos importan, las que más nos han elegido, las que más nos necesitan. Es una paradoja que duele cuando se ve con claridad, y que sin embargo opera en millones de hogares, en millones de relaciones, cada día, sin que nadie lo decida y sin que casi nadie lo note. Déjame contarte algo que observé muchas veces a lo largo de los años, en distintos contextos y con distintos tipos de personas. Hay un hombre. Tiene 40 y tantos años. Trabaja mucho, duerme poco,
Se lleva encima una carga que él mismo eligió en gran medida, pero que ya no recuerda haber elegido. Sale de casa por la mañana temprano. Llega a la oficina y algo cambia en él de manera casi automática. Se pone en marcha una versión de sí mismo que es más atenta, más paciente, más presente. Escucha con cuidado en las reuniones, elige sus palabras. Cuando alguien dice algo con lo que no está de acuerdo, no lo interrumpe, no lo corta, no suelta lo primero que le viene a la mente. Espera, piensa, responde. Durante 8, 9, 10 horas, esa versión cuidadosa y calibrada de sí mismo funciona. Produce resultados, gestiona conflictos, mantiene relaciones. Y luego llega a casa. Y en casa está su hijo de 8 años que quiere contarle algo sobre lo que pasó en el colegio. Y ese hombre, que durante todo el día ha tenido paciencia infinita para las agendas de los demás, no la tiene para la historia del colegio. La interrumpe. Le dice que ahora no. Se irrita por algo que objetivamente no tiene importancia. Y el niño, que aprende rápido estas cosas, que ya sabe leer el estado de ánimo de su padre con una precisión que ningún colega de trabajo podría igualar, recoge lo que trajo y se va. Nadie en esa escena es un monstruo. El padre no es mala persona. El niño no está traumatizado por ese momento específico. Es solo un martes por la noche en un hogar completamente normal. Pero si pudieras ver ese martes por la noche desde afuera, con la distancia suficiente, lo que verías es esto. El hombre que más paciencia tuvo durante el día, la tuvo para las personas que podían despedirlo. Y la persona que menos recibió fue la que más lo quería. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué mecanismo opera en nosotros que invierte de esa manera tan sistemática la distribución de lo mejor que tenemos? La respuesta tiene varias capas. Y quiero explorarlas todas porque creo que cada capa revela algo diferente y algo importante. La primera capa es la más obvia y la que todos conocemos, aunque raramente la nombramos con esta claridad. Se llama agotamiento. El ser humano tiene recursos limitados. La paciencia tiene un límite. La atención tiene un límite. La capacidad de contener la reacción impulsiva, de elegir la respuesta en lugar de soltar la reacción, esa capacidad también tiene un límite. Y cuando se ha usado todo el día, lo que queda en casa es lo que sobra. Eso es real, y no tiene nada de malo reconocerlo. El problema no es que los recursos sean limitados. El problema es lo que eso revela sobre a quién hemos elegido, consciente o inconscientemente, gastarlos. Porque el agotamiento no llega a casa solo. Llega con una jerarquía de prioridades ya establecida. Una jerarquía que durante el día ha decidido una y otra vez dónde poner la energía y dónde ahorrársela. Y esa jerarquía, que raramente se examina de manera explícita, está construida sobre una premisa que opera de manera completamente automática. Hay personas con quienes no puedo permitirme el descuido y personas con quienes sí puedo. Y las personas con quienes sí puedo, las que reciben el descuido, son casi siempre las que más te han aceptado. Las que te han demostrado con sus actos que van a seguir ahí, aunque no les des lo mejor. Las que tienen una inversión en ti que no depende de que te comportes bien hoy. En otras palabras, las que más te quieren. Hay algo profundamente perturbador en eso cuando uno se permite mirarlo sin el filtro de las buenas intenciones. Porque lo que dice esa estructura, en términos muy directos, es que la lealtad y el amor incondicional de alguien operan en nosotros no como un incentivo para darles más, sino como una señal de que podemos darles menos. ¿Te has reconocido en algo de lo que acabo de decir? No hace falta que respondas en voz alta. Pero si algo resonó, si hay una imagen que vino a la mente mientras hablaba, quédate con ella. Porque esa imagen es el punto de partida de algo que vale la pena entender. Déjame hablar ahora de otra dimensión del mismo fenómeno, porque el hogar es solo uno de los escenarios donde esto opera. Y quizás no es el más revelador. Piensa en cómo tratas a tus amigos más cercanos en comparación con cómo tratas a los conocidos. Hay una tendencia muy humana que yo llamo la trampa de la confianza. Cuanto más confianza tienes con alguien, más te permites.
Más verdad sin filtro. Más brusquedad que llamas sinceridad. Más impaciencia que llamas familiaridad. Más descuido que llamas comodidad. Y todo eso tiene su parte legítima. La intimidad real incluye la posibilidad de ser menos perfecto, menos en guardia, más tú con todo lo que eso implica. No estoy argumentando que debas llegar a casa en el mismo modo en que llegas a una entrevista de trabajo. Eso sería agotador y artificial. Pero hay una diferencia enorme entre la relajación genuina de la intimidad y el descuido que daña. Si esa diferencia se puede medir de manera muy concreta, la persona que recibe tu versión relajada se siente más vista o menos vista que antes. Sale de la conversación contigo con más energía o con menos. ¿La hace sentir que importa o que es un obstáculo? Porque hay dos tipos de relajación. La relajación que dice, soy yo de verdad, y puedo mostrártelo porque confío en ti. Y la relajación que dice, ya no tengo que esforzarme contigo porque ya te tengo. La primera es la base de la intimidad real. La segunda es la erosión de esa intimidad que ocurre tan despacio que es casi imposible notar el momento exacto en que empezó. ¿Y cómo distinguirlas en la práctica? Hay una pregunta muy simple que sirve de brújula. Las personas que más te conocen reciben de ti más cuidado o menos cuidado que los que menos te conocen. Aunque no en los momentos grandes y visibles, que esos son fáciles, en los cotidianos, en los martes por la noche, en las conversaciones que no tienen ninguna importancia particular, pero que constituyen la mayor parte de cualquier relación. Permíteme ahora ir a un lugar que creo que es el más importante de todos los que vamos a explorar hoy. Porque hasta aquí hemos hablado de comportamientos, de patrones, de la estructura de cómo distribuimos nuestra energía relacional. Pero los comportamientos siempre tienen una raíz, y la raíz de este patrón específico es algo que creo que muy pocas personas se han permitido mirar con honestidad. La raíz es el miedo, no el miedo declarado, el que uno reconoce y nombra, el miedo silencioso, el que opera debajo de la superficie de las interacciones cotidianas sin que nadie lo invite y sin que muchas veces nadie lo reconozca. La persona que se contiene en el trabajo, que cuida cada palabra, que gestiona su imagen con tanto esmero, ¿por qué lo hace? No fundamentalmente porque sea más amable con sus colegas que con su familia, sino porque en el trabajo hay algo en juego. Hay consecuencias posibles que le importan. Hay una evaluación permanente de la que depende algo que necesita conservar. En casa no hay esa evaluación, o al menos no de la misma manera y no con las mismas consecuencias inmediatas. Puedes ser impaciente hoy y el niño seguirá ahí mañana. Puedes cortar una conversación y la relación no termina. Puedes dar menos de lo que deberías y las consecuencias no llegan de manera inmediata ni visible. Así que lo que el miedo ha hecho, de manera completamente automática, es entrenar al cerebro para calibrar el esfuerzo relacional en función del riesgo. Más riesgo, más esfuerzo. Menos riesgo, menos esfuerzo. Y esa lógica, que desde el punto de vista de la supervivencia tiene una coherencia perfecta, desde el punto de vista de las relaciones que realmente importan, es devastadora. Porque las personas que menos riesgo representan para ti son las que más te quieren. Y el mensaje que ese calibrado automático les manda, sin que nadie lo diga en voz alta, es este. Contigo no necesito esforzarme. ¿Cómo suena eso cuando se dice así de directo? ¿Lo sientes? ¿Hay algo en ti que se contrae un poco? Bien, eso es exactamente lo que quería que sintieras. Porque esa contracción es el primer paso hacia hacer algo diferente. Pero antes de hablar de hacer algo diferente, quiero explorar una cosa más sobre la raíz de este patrón que creo que es fundamental para entenderlo de verdad. La manera en que tratamos a las personas que más nos quieren dice algo sobre la relación que tenemos con nosotros mismos. Dice algo sobre lo que creemos que merecemos y sobre lo que creemos que los demás merecen de nosotros. Hay personas que tratan mal a quienes les quieren porque en algún lugar de sí mismas no terminan de creer que ese amor sea real o que vaya a durar. Que están esperando el momento en que la otra persona
se dé cuenta de algo y se vaya. Y en esa espera hacen exactamente lo que produce lo que temen. Alejan, con el descuido cotidiano, a las personas que más cerca estaban. Hay otras que tratan mal a quienes les quieren porque no han aprendido a recibir el amor sin sentir que les pone en deuda. Que el afecto incondicional les produce una incomodidad que no saben exactamente nombrar y que se expresa paradójicamente como brusquedad con el que lo ofrece. Y hay otras que simplemente nunca han visto el patrón. Que son genuinamente buenas personas, que se preocupan de verdad por los que les rodean, que si les preguntaras dirían sin dudar que su familia, sus amigos cercanos, las personas que más les quieren, son lo más importante de su vida. Y que sin embargo, sin saberlo y sin quererlo, les están dando lo que sobra. No porque sean hipócritas, porque nadie les ha mostrado el espejo. Eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Déjame hablarte de algo que observé en personas que lograron cambiar este patrón. No de manera perfecta, porque la perfección no existe en esto ni en nada que tenga que ver con el comportamiento humano, sino de manera real y sostenida. Personas que genuinamente empezaron a distribuir su mejor atención de una manera diferente, más coherente con lo que decían valorar. Lo primero que noté en todas ellas es que el cambio no empezó por una decisión de portarse mejor con las personas cercanas. Empezó por algo más difícil y más interior. Empezó por reconocer que había un patrón, por verse en el espejo sin mirar hacia otro lado. Y eso requiere una honestidad con uno mismo que no es automática, que tiene que cultivarse, porque el cerebro humano es extraordinariamente hábil para encontrar justificaciones que convierten el descuido en algo razonable. El trabajo era muy exigente hoy. Estaba muy cansado. Ellos lo entienden. Luego lo compenso. Mañana será diferente. Todas esas frases son verdaderas en alguna medida. Y todas ellas, al mismo tiempo, son formas de no ver lo que hay que ver. El cambio real empieza cuando alguien se hace una pregunta que la mayoría evita hacerse. ¿No me porto bien con las personas que quiero? Sino cómo se sienten las personas que me quieren después de pasar tiempo conmigo. ¿Con más energía o con menos? ¿Más vistas o menos vistas? ¿Más ellas mismas o más pequeñas? Esa segunda pregunta produce respuestas distintas, porque la primera se responde con buenas intenciones, la segunda se responde con hechos. Ahora quiero explorar algo que creo que es contraintuitivo y que sin embargo es una de las observaciones más útiles que puedo compartir sobre este tema. La solución a este patrón no es esforzarte más con las personas cercanas de la misma manera en que te esfuerzas en el trabajo. No es llevar la misma energía gestionada y calibrada y cuidadosa que tienes en el trabajo a tu casa. Eso no funcionaría, porque no es genuino, y las personas que más te conocen lo notarían inmediatamente. La solución es distinta, y es más simple de describir, aunque no más fácil de hacer. La solución es soltar la gestión en el trabajo y la entrega en casa. Es reconocer que lo que produces en el trabajo cuando te contienes, cuando calibras, cuando gestionas tu imagen, es una actuación muy costosa que se sostiene por el miedo a las consecuencias. Y que esa energía que gastas en la actuación, si pudieras liberarla, estaría disponible para algo más real. No estoy diciendo que dejes de ser profesional ni que empieces a decir en el trabajo todo lo que piensas sin filtro. Estoy diciendo algo más específico. Que mucha de la energía que gastas en gestionar cómo te perciben los demás, en contextos donde hay algo en juego, podría, con trabajo y con intención, transformarse en presencia real. En la capacidad de estar de verdad en los momentos que importan, sin necesitar controlar el resultado. Y esa presencia real, que es más honesta y menos agotadora que la actuación, es lo que las personas que más te quieren están esperando de ti. No tu mejor versión performativa, tu presencia, tu atención genuina, el simple y extraordinario hecho de que cuando están contigo, tú estés de verdad con ellas. ¿Recuerdas la última vez que alguien te dio eso a ti? La última vez que alguien estuvo contigo de verdad, y sin el teléfono, sin la mitad de la mente en otro lugar,
sin esperar su turno para hablar. Solo ahí, contigo, completamente presente. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Hay una palabra para eso, que la psicología usa, pero que en el fondo todo el mundo conoce sin necesitar la palabra. Se llama ser visto. Y es una de las experiencias más nutritivas y más escasas de la vida humana. Sentir que alguien te ve de verdad, no la versión de ti que proyectas hacia afuera. Tú, con tu complejidad y tus contradicciones y tu día bueno y tu día difícil. Y la pregunta que quiero que te lleves de hoy es muy simple, pero tiene mucho peso. Las personas que más te quieren, las que han apostado por ti, las que siguen ahí después de todo, sienten que tú las ves de verdad. ¿O sienten que son el lugar donde llegas cuando ya no tienes nada que demostrar ni nada que ganar? No hay una respuesta correcta que quepa en un video. Hay solo tu respuesta. La que viene cuando te lo preguntas de noche, sin pantallas, sin el ruido de fondo que hace tan fácil no pensar en esto. Pero antes de cerrar, quiero dejarte con algo más. Algo que creo que es la verdad más honesta y más útil de todo lo que hemos explorado hoy. Dale Carnegie pasó décadas estudiando cómo se relacionan los seres humanos. No desde un laboratorio ni desde una teoría. Desde la observación directa y paciente de miles de personas reales en contextos reales. Y una de las cosas que observó, que no siempre se cita cuando se habla de él, pero que está debajo de todo lo que enseñó, es esto. El carácter real de una persona no se mide en los momentos que elige. Se mide en los momentos que no sabe que está eligiendo. Cuando alguien sabe que lo están mirando, cuando hay consecuencias visibles, cuando la evaluación está presente, la mayoría de la gente puede comportarse bien. Puede ser paciente. Puede ser generosa. Puede ser considerada. Eso no dice mucho sobre quién es esa persona. Dice que es inteligente y que entiende el contexto. Lo que dice quién es de verdad es lo que hace cuando no hay evaluación, cuando las consecuencias son invisibles o tardías, cuando la única persona que sabe cómo se ha comportado es ella misma. Y en ese test que todos estamos haciendo todo el tiempo sin que nadie nos haya avisado, la mayoría de nosotros tenemos margen de mejora. No porque seamos malas personas, sino porque nadie nos ha enseñado a ver el patrón. Hoy lo has visto. Y ahora viene la parte que es solo tuya. La parte que no tiene que ver con entender, sino con elegir. Porque entender es el principio. Es necesario, pero no es suficiente. Puedes entender perfectamente lo que acabas de escuchar y seguir mañana distribuyendo tu energía exactamente de la misma manera. El entendimiento solo no cambia los hábitos. Lo que cambia los hábitos es una pequeña decisión tomada en el momento que importa. No una gran transformación. Un momento concreto. La próxima vez que llegues a casa con el tanque vacío y alguien que te quiera contarte algo. La próxima vez que la persona que más te conoce diga algo que en otro contexto escucharías con toda tu atención, pero en este contexto te parece un estorbo. La próxima vez que tu paciencia esté agotada y la persona frente a ti sea alguien que no puede hacerte nada si no la tienes. En ese momento, que llegará probablemente antes de que termine la semana, tienes una elección muy pequeña, pero muy real. Puedes reaccionar desde el automatismo, o puedes hacer una pausa de 2 segundos y preguntarte, ¿esta persona merece lo mejor de mí o los restos? Y si merece lo mejor, ¿qué estoy eligiendo ahora mismo? Esa pausa de 2 segundos no es una solución definitiva. No es la cura de nada. Es solo un momento de consciencia en medio de un patrón que de otra manera operaría sin que nadie lo viera. Pero esa consciencia repetida, ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta que se abre cuando uno empieza a ver el patrón, es donde empieza todo cambio real. No en las decisiones grandes y solemnes, en los martes por la noche. En los momentos que nadie recuerda, pero que construyen, uno a uno, la clase de persona que eres para las personas que más te importan.
Y esa persona, la que eres en los momentos pequeños que nadie ve, es la única versión de ti que realmente cuenta. Porque al final del camino, cuando todo lo que hayas logrado ya no importe tanto como importa hoy, lo que va a quedar es esto. ¿Cómo se sintieron las personas que más te quisieron cuando estaban contigo? Si sintieron que las veías, si sintieron que importaban, si sintieron que cuando estaban contigo, tú estabas de verdad con ellas. Esa es la pregunta que se queda. Y la única respuesta que vale es la que se construye, momento a momento, en los días ordinarios que siempre creemos que tenemos tiempo de vivir mejor mañana. Donde quiero explorar algo más antes de que terminemos, porque creo que hay una dimensión de este tema que todavía no hemos tocado y que es quizás la más difícil de mirar. Hemos hablado del patrón, hemos hablado de su raíz, hemos hablado de lo que revela sobre nosotros. Pero hay algo que no he nombrado todavía y que creo que es fundamental para entender por qué este patrón es tan persistente. ¿Por qué incluso las personas que lo ven claramente tienen tanto trabajo para cambiarlo? Es la invisibilidad del daño. Cuando alguien te trata mal en el trabajo, el daño es visible. Hay testigos. Hay consecuencias observables. La persona que recibe el trato malo puede nombrar lo que pasó, puede hablar de ello, puede señalarlo. Y quien lo causó recibe alguna forma de retroalimentación, positiva o negativa, que le dice que algo ocurrió. Cuando tratas mal a alguien en casa, el daño es invisible de una manera particular, no porque no exista, sino porque las personas que más te quieren rara vez te muestran el daño de manera directa. Lo absorben, lo procesan solos. Aprenden a no esperar ciertas cosas de ti. Ajustan sus expectativas hacia abajo con una eficiencia silenciosa que tú nunca ves porque ocurre adentro de ellos, no afuera donde podrías observarla. El niño que deja de contarte cosas porque ha aprendido que cuando llegas cansado no es buen momento, no te dice que dejó de contarte cosas. Simplemente empieza a contárselas a alguien más. O a no contárselas a nadie. Y tú no lo notas porque el niño sigue estando ahí. Sigues teniendo una relación que funciona en los niveles superficiales. Sigues creyendo que todo está bien porque nadie te ha dicho que algo no está bien. La pareja que dejó de intentar tener ciertas conversaciones porque demasiadas veces encontró una puerta cerrada, no te lo dice. Simplemente deja de intentarlo. Y lo que tú percibes no es una puerta que se cerró, sino una ausencia que no sabes exactamente cómo llegó a estar ahí. El amigo que empezó a ser un poco más superficial contigo, que ya no comparte las cosas que le pesan de verdad, que reserva eso para alguien que sí escucha, tampoco te lo explica. La relación sigue existiendo, las formas están intactas, pero algo que había en ella se fue tan despacio que no hay un momento exacto al que señalar. Eso es el daño invisible. El que no tiene fecha ni escena concreta. El que se construye de pequeñas decepciones repetidas, de expectativas ajustadas hacia abajo, de personas que aprendieron a necesitar menos de ti, porque pedirte más les costaba demasiado. Y lo más perturbador de ese daño invisible es que cuando finalmente se hace visible, cuando ya no puede ignorarse, cuando alguien lo nombra o cuando la distancia se vuelve tan grande que ya no puede atribuirse al cansancio ni a la semana difícil, generalmente ya lleva mucho tiempo ahí. Mucho más del que uno habría imaginado. ¿Has vivido alguna vez esa conversación? La que empieza con algo pequeño y de repente está hablando de cosas que llevan años sin decirse. La que te deja con la sensación de que estuviste ausente durante mucho tiempo de algo que creías que estabas presente. Esa conversación siempre llega tarde. Siempre revela que el daño invisible llevaba construyéndose mucho antes de que alguien lo nombrara. Y lo que más me impresiona de esas conversaciones, habiendo sido testigo de muchas de ellas, es la sinceridad del desconcierto de quien causó el daño. No hay cinismo, no hay indiferencia, hay genuina sorpresa. Genuino no lo sabía.
genuino pensé que estaba haciendo las cosas bien. Y es que esa persona sí pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Porque nunca nadie le había mostrado el patrón. Porque el daño invisible no manda señales claras hasta que ya ha hecho mucho trabajo. Por eso creo que el ejercicio más importante que cualquier persona puede hacer, no una vez, sino con cierta regularidad, es este. Preguntarle a alguien que te quiere, alguien que tiene razones reales para decirte la verdad, esta pregunta: ¿cómo te sientes cuando estás conmigo? No en los momentos buenos, en los ordinarios, en los de todos los días. Y luego, que es la parte más difícil: escuchar la respuesta sin defenderse, sin explicar, sin contexto y sin justificaciones. Solo escuchar y dejar que llegue. Esa conversación que la mayoría de las personas nunca tienen porque da miedo la respuesta, es la que puede mostrarte el daño invisible antes de que sea demasiado tarde para hacer algo con él. Hay otra cosa que quiero decirte y que tiene que ver con algo que ocurre cuando alguien empieza a cambiar este patrón de manera genuina. Algo que no siempre se anticipa y que puede ser desconcertante si no se entiende. Cuando empiezas a darles más a las personas que más te quieren, cuando empiezas a llegarles con más presencia y más paciencia, a veces su primera reacción no es gratitud. A veces es desconfianza. A veces es una pregunta no dicha, pero muy presente. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy es diferente? ¿Qué está mal? Eso ocurre porque las personas que nos conocen bien también han aprendido los patrones. Han aprendido a esperar ciertas cosas de nosotros y a no esperar otras. Y cuando de repente el patrón cambia, aunque cambie para mejor, el cerebro que aprendió a anticipar la versión anterior lo registra como algo inesperado que hay que procesar. No te desanimes si eso pasa. No significa que el cambio sea en vano. Significa que el patrón anterior fue suficientemente consistente como para crear una expectativa. Y que cambiar esa expectativa requiere tiempo y consistencia, no un solo día de mejor comportamiento. Las relaciones se construyen de patrones repetidos y se reconstruyen de la misma manera. Un martes por la noche no hace una relación, pero muchos martes por la noche seguidos, vividos de una manera diferente, sí pueden cambiar lo que alguien espera de ti. Sí pueden cambiar lo que te comparte. Sí pueden recuperar algo que se fue tan despacio que nadie notó el momento exacto en que se fue. Eso es lo que está disponible para ti. No una transformación dramática, no una gran conversación que lo arregla todo, sino la acumulación de pequeñas elecciones cotidianas que van en la dirección correcta. Y la dirección correcta, si algo de lo que hemos explorado hoy resonó en ti, ya la conoces. No apunta hacia donde tienes más que ganar. Apunta hacia donde ya has ganado. Hacia las personas que ya te eligieron, que ya están ahí, que ya te quieren con todo lo que eso implica. Lo único que falta es que tú también estés ahí, de verdad, con ellas.